Bueno, muchas gracias por la puntualidad. No sé si es porque queréis que acabemos pronto o porque realmente tenéis mucho interés en que continuemos. Vamos a continuar con esta jornada con un bloque, con un esquema parecido al anterior. Va a haber dos ponencias, en este caso vinculadas a soluciones tecnológicas para el rendimiento deportivo. Y desde el Consejo nos interesaba que en esta jornada hubiese también representación de alguna innovación, alguna de estos retos tecnológicos aplicados y en colaboración con federaciones deportivas españolas. En este caso empezamos con la presencia de un representante de la Federación Española de Atletismo, Juan Carlos, que es el jefe, el director del área de innovación de la Federación, y en este caso un catedrático de la UNED que ha colaborado con la Federación para desarrollar lo que le van a explicar en la ponencia, ¿no? Como anteriormente, habrá un turno de preguntas en el que podréis hacer las cuestiones que os interesen de lo que han comentado. Pues nada, adelante. Muchas gracias. Pues buenos días, voy a empezar yo. Estamos colaborando, seguimos colaborando y tenemos mucho tiempo por delante para seguir colaborando. Soy Juan Carlos Álvarez, soy una persona contratada de la Federación Española, técnico, fundamentalmente técnico de deporte de alto rendimiento, en este centro de alto rendimiento, y con algo ya de experiencia. Una de las reflexiones iniciales antes de entrar en este mundo más pequeño, porque lo que hemos visto antes es un mundo muy amplio, muy transversal, muy bonito, con doble sentido lo de bonito, porque también haces tus reflexiones de los derechos del deportista, porque cuando trabajas con deportistas diariamente hay una serie de cosas detrás que a veces no se valoran desde otro sitio. Digo que es importante, y sobre todo la idea fundamental de la innovación en tecnología es usarla y que valga para algo. Es decir, el problema fundamental es que hay muchos intentos y pocos resultados. Y a veces algunas de las cosas que se cuentan como muy bonitas de otras naciones no son verdad, cuando estás hablando con la gente que son de esas otras naciones. Entonces, la experiencia me dice que si logramos usar algo que tenga valor, que tenga resultado, y lo implementamos diariamente en más volumen de deportistas y de entrenadores que trabajan, pues ahí está nuestra innovación y nuestro avance. Ser un poco más, en ese sentido, menos ambicioso, aunque parece una paradoja, pero en realidad al final vamos a tener más resultado. Porque uno de los problemas de la tecnología es eso, es que muchas veces se acerca al deporte y a otras ciencias y a otros ramos, prometiendo mucho. Hace 2 días leí en un periódico nacional 17% de mejora gracias a la tecnología que vamos a tener en el deporte. A ver, mírate las gráficas de crecimiento del deporte, de resultados, de rendimiento, de pruebas específicas donde tenemos controlado desde hace más de un siglo cuál es el proceso al que vamos a llegar. Y aunque hagamos trampas en el solitario y nos pongamos zapatillas que batan más, no vamos a conseguir más que un 0,algo% más. Estamos hablando que el límite humano está a 2%, 2,5%, 2,3%. La predictiva nos dice eso, que estamos vendiendo que vamos a hacer un 17% más de rendimiento. Sí, si meter 2 goles es un 100% más, pero no es así. Nosotros de la Federación de Atletismo somos una federación donde el rendimiento es muy cuantitativo, es muy objetivo, y tratamos de apoyarnos en esa parte fácil de nuestro deporte, fácil entre comillas también, en que podemos predecir o tratar de sacar esos valores que predicen el rendimiento con más facilidad que en otros deportes. Por eso una de las experiencias es intentar que en estas especialidades que son muy concretas, predecibles, donde Newton tiene la pauta fundamental, son tiros balísticos, en este caso estamos hablando de un lanzamiento, pues efectivamente los valores predictivos están ahí. Es medirlos, etiquetarlos, pasarlo después al otro formato para aprender de ellos y obtener esa ventaja competitiva en el rendimiento gracias a eso. Pero eso
cuando lo haces en una situación muy de laboratorio, pues al final lo que es no representativo, porque tal día el deportista no está bien. Incluso cuando tú analizas el récord del mundo de cualquier persona, dices, bueno, está muy bien, pero eso no va a volver a suceder igual en el siguiente récord del mundo. O sea, que estás perdiendo un poco el tiempo, es ver tendencias. Entonces, al final, lo que vamos es intentando que esa tecnología, que cada vez es más barata, que es más portátil, tenemos los móviles, esa tecnología, hacer herramientas para que esté en los bolsillos y en la usabilidad de cada uno de los técnicos que estén en cualquier lugar de España. Atletismo es un deporte que no es un deporte de equipo, evidentemente, ni funciona con esos presupuestos, ni esos equipos alrededor, es muy artesanal, muchas veces el deportista está en un pueblo de Castilla-La Mancha, con su entrenador en un páramo tirando el disco. Y entonces nosotros lo que buscamos son herramientas que al final puedan estar en esa disponibilidad del entrenador y aportar desde fuera pues, el valor añadido del análisis y el valor de irle creando esos programas que le vayan aconsejando. Es un poco realidad aumentada. Como digo, funcionamos en la ventaja de que son especialidades muy predictivas, con poca variabilidad y que se basan en la física, en la biomecánica, fundamentalmente, ¿no? Evidentemente luego están todos otros detalles y tenemos otras ramas de trabajo en que estamos en la misma línea de predicción de lesiones y de almacenamiento de datos de nuestros deportistas de alto rendimiento. Estamos en otra rama también de la federación. Y este caso concreto, con el lanzamiento de disco, es de una visión de esa unión entre usar sistemas portátiles, sistemas fáciles que no intervienen o no perjudican al deportista en su ejecución, que además sean suficientemente baratos como para que puedan estar en cada uno de esos lugares remotos donde están entrenando, y es en esa visión de hacerlo escalable hasta ese nivel, pues hemos buscado en diferentes tipos de especialidades pues, soluciones, o estamos buscando soluciones. Es conocida una que tenemos para la marcha atlética y estamos buscando soluciones para cada una de ellas. En este marco general y pues está esta situación. Pasa, por favor. Perdona. Vale, pues entonces, digo, fundamentalmente, pasa al siguiente momentito. Fundamentalmente, cómo nos ponemos y cómo coincidimos las personas de la UNED con la Federación de Atletismo es simplemente que revisando en esa búsqueda de bibliografía actualizada sobre cosas que podían ser útiles en esta línea que tenía la Federación, pues localizo una presentación, un trabajo en su momento de este grupo, de José y David, que presentaban una solución para el lanzamiento de disco, y estaba presentada pues, una de las revistas más importantes del sector. En Sensor localizo y digo, anda, precisión de la UNED, pues ni corto ni perezoso, pues enseguida nos ponemos en contacto y a partir de ahí surge una relación. Entonces, básicamente lo que hemos estado haciendo durante este periodo es integrarnos nuestros deseos. No ha sido muy difícil porque, sobre todo José, es una gran aficionado al atletismo y de ahí nace principalmente el que él ya estuviese trabajando ya en este área previamente. Y bueno, pues tenemos la fortuna de haber coincidido y estamos pues deseosos de poder explorar este camino juntos, de gente que tiene un conocimiento muy alto en automática, en técnica, en cosas que no van a ser necesarias y de alguna forma pues buscamos pues esa simbiosis entre una federación deportiva y en este caso un departamento universitario, ¿no? Y yo creo que vamos a empezar, José, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues, perdona, le doy la palabra a él y... Muy bien, me voy para el principio, así me ordeno. Bueno, yo me voy a presentar, aunque nos ha presentado Juan Carlos, el equipo de la UNED lo formamos David Moreno Salinas y yo, que soy José Sánchez. Somos dos profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, con lo cual somos una especie de marcianos en este mundo, ¿no? O sea que a veces, si meto la pata hablando de deporte y eso, perdonadme.
Como os he dicho, nosotros somos del área de Ingeniería de Sistemas y Automática y nos dedicamos a temas de robótica industrial, robótica autónoma, drones, sensores, señales. Pero bueno, muchas de estas cosas con las que tratamos luego se pueden aplicar al deporte. Además, como podéis ver ahí, somos profesores y proponemos trabajos fin de grado, fin de máster y doctorados. Y a ello se une que somos muy aficionados al deporte, tanto David y yo. Con lo cual, bueno, llevamos ya varios años intentando que los alumnos trabajen en temas de aplicación de sensores de bajo coste, sobre todo teléfonos móviles, y que apliquen pues, parte de los algoritmos que les enseñamos tanto en el grado como en el máster. Y así hemos desarrollado pues, algunos trabajos fin de grado pues, para control de la marcha, la cadencia de pedaleo en la bici con los móviles. Y bueno, pues en una vez propusimos a un alumno pues, que nos hiciera un pequeño dispositivo con el fin de que pudiéramos detectar el movimiento del brazo. Yo, como os he dicho, también lanzo disco. Entonces dije, bueno, pues vamos a mezclar todo. Y esta vez el alumno pues fue un buen alumno y nos desarrolló ese pequeño aparatito que veis ahí, que funcionaba bastante bien, la verdad. Se hicieron pruebas de lanzamiento y detectaba bien todo el recorrido, detectaba las aceleraciones, las velocidades. La verdad que para ser un trabajo fin de máster quedó fantástico. De hecho, se pudo publicar en una revista. O sea que es un trabajo de calidad y que de hecho se sigue. Todo lo que genero en este trabajo fin de máster lo estamos utilizando con otros trabajos fin de máster que lo están completando y mejorando. Bien, pues a raíz de esa publicación, Juan Carlos, haciendo su trabajo, bueno, pues buceó en la red, miró documentación, bibliografía y contactó con nosotros el año pasado, hasta más o menos por estas fechas, en verano. Y bueno, ellos ya trabajaban en marcha con IMUS, nosotros hablamos, nos caímos bien y nos pusimos a trabajar y bueno, firmamos un convenio de colaboración y desde entonces, bueno, pues estamos trabajando. Ya hemos tenido unas cuantas jornadas aquí en la zona de lanzamientos, en torno a 8 jornadas durante todo el invierno y parte de la primavera. Bueno, muchas reuniones de trabajo, lecturas, obras. Quieras que no, esto es un tema nuevo para nosotros. Mezclar nuestro mundo abstracto de la ingeniería de sistemas con el mundo del deporte y ya ponerlo en práctica en un tema tan concreto como es el lanzamiento de disco. Bueno, fruto de la colaboración de lo que os voy a contar ahora, bueno, pues ya hemos presentado una ponencia, en este caso un congreso nacional, que es el Congreso Nacional del Área Nuestra, que se celebra en Málaga en septiembre. Es una primera publicación, resultado de esta colaboración, donde ahí tenéis el trabajo y luego bueno, allí hay que presentar un póster que hemos hecho, bueno, lo típico de estos congresos de nuestro área. Bien, vamos ya a centrarnos en lo que hace la Federación de Atletismo con el tema del lanzamiento de disco y qué es lo que quiere hacer. Ahora mismo, cuando ellos quieren cuantificar un lanzamiento de disco, cómo está funcionando un buen lanzador, aquí hablo de lanzadores de élite que lanzan un disco de 2 kilos a 55 metros aproximadamente, o sea, una cosa ya seria. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, miden al lanzador con vídeo, lo llevan a un laboratorio, donde ellos ya utilizan las técnicas que tienen allí, que yo las desconozco, y pasado un tiempo, bueno, pues entregan las medidas al entrenador, las velocidades, los ángulos, bueno, todo lo que hay asociado con el lanzamiento de disco. ¿Qué problema tiene esto? Pues que es lento y es costoso. A lo mejor el lanzador le han grabado en un campeonato, lo envían y pasado mes y medio pues le dicen cómo ha ido ese lanzamiento, qué velocidades, cómo ha salido el disco, y claro, ya el lanzador ni se acuerda ni el entrenador de cómo fue el lanzamiento en aquel campeonato. ¿Qué es lo que busca la Real Federación Española de Atletismo? Bueno, pues busca hacer herramientas que sean accesibles para la mejora del rendimiento del atletismo de élite. Como os ha dicho él, ellos ya están trabajando en marcha, quieren que sea escalable y al resto de niveles en España. Es decir, que un entrenador que está en León o en los entrenadores que hay en Galicia o el que está en mi club, pues bueno, por este pequeño sistema relativamente barato pueda medir lanzamientos y si no es medirlos, al menos grabarlos, enviarlos a una base de datos y que luego posteriormente haga el análisis, pero que lo pueda hacer, digamos, que en una tarde o incluso en el momento, que es lo que básicamente estamos haciendo ahora. Grabamos aquí lanzamientos, los cargamos en el ordenador y lo procesamos y vemos los resultados. Al final, ¿qué es lo que se pretende? Pues lanzar el disco bien y cuanto más lejos, mejor. O sea, aquí para ser los mejores, que es lo que busca la Federación. Una vez concluido esto, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, esta tecnología que estamos desarrollando en el lanzamiento de disco, pues queremos probarla con otro tipo de lanzamientos. Prácticamente trasladar todo lo que estamos desarrollando en el disco para el lanzamiento de martillos es muy parecido, ya que es un movimiento rotatorio. Lo mismo podríamos hacer con el lanzamiento de peso o con la jabalina.
Y además, bueno, la idea es que si puede ser que se extienda a otros movimientos técnicos del atletismo, como salto de altura o salto de pértiga. Incluso otros deportes, ya ahí yo no entro. A ver, ¿qué le doy? Bien. Bueno, después de hablar por dónde empezamos a trabajar, como os dije, nosotros habíamos hecho un pequeño cacharrito para la muñeca, utilizando una impresora 3D, sensores de bajo coste, pero claro, ya estábamos hablando de palabras mayores, ya estábamos hablando de atletas de élite. Lo primero, teníamos que sensorizar el disco. Entonces empezamos a bucear. Lo único que encontramos fue un trabajo de unos chinos del año 2011, donde ahí veis el disco desglosado de los chinos, donde habían desarrollado toda su electrónica, la habían metido en el disco y bueno, lo habían probado. Bueno, pues nosotros empezamos a darle vueltas y desarrollamos una tecnología potentísima. Como veis, desguazamos un disco, le metimos espuma de esta para rellenar huecos, esperamos a que se endureciera y pusimos, como veis ahí, la IMU, que es el cacharrito este, el sensor que nos mide las velocidades angulares y las aceleraciones lineales. Bueno, lo tapamos y empezamos a jugar con el disco, rezando porque la IMU que iba en el disco aguantase los porrazos de lanzar el disco. Ha aguantado la IMU. A veces se apaga, pero aguanta. ¿Qué seguimos haciendo? Bueno, pues el siguiente problema que teníamos era que hay que sensorizar al atleta. En este caso le teníamos que meter 6 sensores. Le pusimos sensores en tobillos, en muñecas, en el sacro. También empezamos a poner otro en el cuello y otro en el manubrio. Íbamos alternando entre cuello y manubrio. En el lanzamiento de disco es muy importante ver el desfase entre el eje de la cadera y los ejes de los hombros. Siempre tiene que estar desplazado uno con respecto al otro, con el fin de que genere la fuerza adecuada. Bueno, esto, como veis, nos ha llevado mucho tiempo. Todavía no hemos cerrado este problema porque es complicado fijar los sensores y que no se muevan. Aquí es muy importante que todos los sensores estén bien orientados, que no se muevan durante el lanzamiento, que tú cuando se los pones al atleta y le dices, a ver, quédate quieto que vamos a calibrar todo. Quédate quieto. Espera, los atletas tienen sus manías, se mueven, se rascan. Como veis, hemos tenido que poner esparadrapo. Me ahorro decir lo que fue luego quitar todo el esparadrapo del cuerpo del atleta con todas las IMUs. Y bueno, en eso estamos trabajando. Hemos hecho, como os digo, muchas medidas aquí en la zona de lanzamientos, muchas pruebas, en este caso con 2 atletas, con Ancho y con Marcos. Como os he dicho, lanzan ya en torno a 58 metros. Hemos estado grabando vídeos muy chulos. Aquí no sé, ¿le puedes dar al vídeo? ¿Dónde está? ¿Le doy? Ay, vale. Hemos empezado a grabar vídeos cenitales con el fin de luego poder cotejar las medidas que vamos sacando nosotros con las IMUs, con los sensores, los desfases entre las distintas partes del cuerpo, con lo que vamos obteniendo en el vídeo. Simplemente esto es para poder comprobar que lo que hacemos está correcto. Este era un lanzamiento de Marcos. Esto es otro tipo de lanzamiento que desde otro lado, donde podíamos ver las fases de despegue y apoyo de los pies, cómo despega el pie derecho, cómo despega luego el pie izquierdo, cómo vuela, luego apoya, pie derecho, pie izquierdo y por último la fase de liberación del disco. Entonces esto es lo que ahora mismo ya, con estos datos que hemos ido obteniendo, digamos, un poco artesanalmente, lo cotejamos con los datos que nos generan las IMUs y por ahora la verdad es que coincide bastante bien. Bien, por ejemplo, mirar, una vez que nosotros hemos concluido una sesión de trabajo, bueno, pues se vuelcan todos los datos que hemos obtenido con las IMUs. A lo mejor en una sesión pues hemos tenido 5 o 6 lanzamientos. Tampoco podemos estar toda la tarde midiendo, porque el atleta se cansa. Además, ¿qué problemas tenemos con las IMUs? Como os he dicho, la IMU que va dentro del disco aguanta, pero a veces se apaga. O sea, no se rompe, pero del impacto, el switch, el interruptor mecánico que tiene la IMU, por del golpe, pues se apaga y tenemos que empezar otra vez a ajustar todo. Se nos mueven también los sensores, las IMUs, bueno, que a lo mejor podemos sacar 4 o 5 sesiones, lanzamientos bien hechos. Bueno, luego se descargan los datos en un formato, bueno, tipo texto, en hoja de cálculo, y los cargamos ya en este caso en un entorno de procesamiento de datos que utilizamos en nuestro área de trabajo. Se llama MATLAB. Bueno, aquí simplemente vamos desarrollando nosotros los algoritmos, el prototipado de todo y empezamos a generar pues, datos numéricos. Por ejemplo, aquí tenéis las fases de apoyo, que más o menos coinciden con lo que se va sacando en el vídeo. Sacamos gráficos de velocidad,
La gráfica veis ahí con el pico, pues son la aceleración del disco en azul y la aceleración de la mano. Bueno, como veis hay un pico rojo de la mano porque la mano sigue acelerando cuando suelta el disco. Tenemos los desfases entre los hombros y las caderas. O sea, como veis vamos sacando mucha información. Este es un ejemplo chorra que sacamos con los datos de la IMU que iba en el disco, pues simulamos cómo iba volando el disco y como veis lo hace perfecto. El disco salió un poco atortillado y va laveando el disco, pero bueno, que voló bastante bien. Bien, como os he dicho estamos usando IMUs, pero también estamos usando vídeo. En lo del vídeo todavía estamos en una fase un poco inicial. Hemos empezado ahora mismo a grabar vídeos con una única cámara. Y estamos utilizando una librería de estas que hay para la detección de movimientos, de estas ahora que hay muchas de dominio público, en este caso, que nos permite trabajar con solo una cámara, porque siempre pensamos en que esto lo utilice un entrenador perdido en su pista de atletismo en la otra punta de España o aquí en Madrid, pero que está solo con el atleta y no tiene muchos medios, tiene su móvil. La librería que estamos utilizando es MediaPipe. ¿Qué nos permite esta librería? Está entrenada para detectar movimientos. Vale, movimientos normales, de gente andando, gente moviéndose, pero no para detectar pues, un lanzador de disco que hace unas cosas muy raras. Gira sobre sí mismo. Esta librería que nos permite, bueno, pues nos genera, como veis, hay todos estos segmentos corporales. Y nosotros, bueno, los vamos recogiendo en los ficheros y en tiempo real somos capaces ya de generar, por ejemplo, el centro de masa de todos los segmentos corporales y el centro de masas del atleta, así como los momentos angulares. Esto hasta ahora, pues no sé, yo por lo menos no lo he visto en ningún lado. Cuando hay estudios sobre momentos angulares de lanzadores de discos se hace utilizando cámaras de vídeo y lo tienen que hacer luego a mano y mirando todos los vídeos. Ahora mismo se hace en tiempo real. Miren aquí algún ejemplo. Este es ancho, a ver si arranca aquí. Mirad, nosotros grabamos esto, bueno, ha salido fatal. Nosotros le grabamos y la librería pues nos va generando esto. Fijaros, eso es lo que detecta la librería, cómo va detectando el movimiento del atleta, pero como veis ahí se confunde brazos, porque el atleta gira y claro, esto no está entrenado pues para estas cosas tan raras. Nosotros recogemos ese modelo de alambre y sobre él ya hacemos los cálculos correspondientes. Calculamos los momentos de inercia de los segmentos y los momentos angulares del conjunto lanzador más disco, que es muy importante para saber cómo desarrolla la fuerza final. A ver. Fijaros, aquí como teníamos muchos problemas para el tema de los brazos que se confundía, bueno, pues estuvimos haciendo pruebas, le pusimos manguitos aquí, le pusimos de colorines, a ver si mejoraba la cosa, pero bueno, mejoramos algo, pero no del todo, con lo cual seguramente recurramos a dos cámaras ya. Se ha quedado clavado aquí el vídeo. Hay que darle a mano. Es que el vídeo pesa mucho, lo mismo. Y se ha quedado en el aire. El directo. A ver si en cambio arriba sale. Bueno, ya estaba acabando. Simplemente resumiros lo que ya tenemos. Bueno, pues ahora como veis, somos capaces ya de sincronizar los 6 sensores. Pensar que el lanzamiento de disco de un atleta de este tipo dura como entre 1,5 y 1,6 segundos. O sea, ya hay que sincronizar los 6 porque cualquier fallo en la sincronización ya estropea todo. Es fundamental saber los ángulos de desfase. Y a la velocidad que va él, fijaros que en un momento dado, si yo me equivoco en 2 o 3 muestras entre el sensor de la mano y el sensor del sacro, pues cuando el brazo está aquí, a la siguiente, pues está aquí. Y eso pasa en 10 milisegundos, 20 milisegundos, es fundamental. Ya sacamos muchos datos, como os he dicho, velocidades angulares, ángulos de inclinación, el ángulo de ataque del disco. ¿Qué es lo que queremos tener al final? Bueno, pues reducir al mínimo el número de IMUs, de tal manera que un entrenador, a lo mejor con solo la IMU que va en la muñeca y con la grabación del vídeo, pues pueda saber la velocidad que sale del disco, a la que sale el disco, pueda saber, pues no sé, los momentos angulares, eso es fundamental. Que luego podamos extrapolar esto a lo que os digo, el lanzamiento de martillo y
Una cosa en la que estamos ahora trabajando y que podríamos hacer es que, como os he dicho, yo practico atletismo y el otro día pues alguien se cargó una jabalina en el club. Digo, bueno, pues esta jabalina que es de 700 gramos, vamos a utilizarla para hacer un trabajo fin de máster o para seguir nosotros experimentando. La idea es que ya tenemos un primer prototipo, la vamos a convertir en una jabalina de 800 gramos, que son más largas. Vamos a aprovechar que como es de 700, al pasar a 800, pues ya podemos meter la electrónica y podemos calibrarla y empezar, por ejemplo, a hacer pruebas para medir pues, la velocidad de lanzamiento. ¿Cómo tenemos que, se supone que a dónde tenemos que llegar? A ver, ¿qué me he ido? Pues al final lo que tenemos que tener es que el sistema, ahora mismo basado en IMUS, cuando ya tengamos muchos más lanzamientos, lo podamos validar con un sistema real, de esto basado en cámaras de vídeo, en un laboratorio donde diga que el sistema nuestro funciona y las medidas son correctas. Entonces, en el momento que el sistema esté validado, ya podemos empezar a grabar lanzamientos de vídeo, podemos grabar muchos y luego entrenar un sistema basado en algoritmos de inteligencia artificial de tal manera que al final el entrenador con el móvil, grabando al lanzador, sea capaz de sacar todos los parámetros que ahora mismo estamos sacando con las IMUS, ya solamente con el vídeo, pues el entrenador sea capaz. Bueno, esa es la idea. Y bueno, ya no tengo más que decir. Muchas gracias a todos y bueno, cualquier pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la exposición. Aprovecho para dar las gracias también a los anteriores ponentes, que me han parecido exposiciones brillantes. Yo soy Álvaro Bustamante, vengo de Universidad Europea y mi perfil es un poco extraño porque soy ingeniero en informática y también graduado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Entonces, una cosa que me ha llamado la atención ha sido la librería que habéis comentado a la hora de poder hacer la evaluación de trayectorias, sobre todo a partir de las IMUS. Entonces, hasta donde yo sé, había mucha problemática a la hora de transferir y no arrastrar errores de los datos de acelerómetros a trayectorias. No sé si esta librería lo hace de manera automática o vosotros habéis hecho algún tipo de algoritmo. Las IMUS tienen muchos errores. Lo que pasa es que ahora mismo nosotros las IMUS estas son comerciales y ya dentro llevan el algoritmo de corrección, llevan un filtro de Kalman, ya para ser más técnico, que se supone que los datos de orientación son exactos. ¿Qué problema estamos teniendo? Los problemas que estamos teniendo con las IMUS es que tenemos problemas a veces de inicialmente orientarlas, que todas apunten al norte magnético. Y además tenemos también el problema que la IMU va metida en el disco, que es una masa metálica, y tenemos que hacer todo el proceso del calibrado de la IMU. Salvo por eso, digamos que funciona bastante bien las IMUS estas, lo que es el algoritmo, que lleva interno. De hecho, yo he hecho pruebas de calibrar las IMUs como hacemos cuando trabajamos con robot o eso, de coger la IMU, dejarla en reposo, sacar el error medio que tiene, descontarlo tal, y no conseguía mejorar nada. O sea que es que el algoritmo que llevaban estas IMUs funciona bien. Luego está lo del tema del vídeo, la librería. La librería, el problema que tenemos con el vídeo es que, como veis, con una cámara da muchos errores y no es fiable la longitud de los segmentos corporales. De hecho, los brazos salen un poco exagerados y por eso necesitamos usar un par de cámaras para con el fin de ajustar bien el modelo. Ahora mismo nos da un modelo que está acotado entre 0 y 1, creo, si no recuerdo mal. Y claro, tienes que meter ahora las medidas del atleta para, digamos, redimensionarlos. Esperemos que con 2 cámaras pues todo ese proceso sea más sencillo, más independiente del atleta. Y unidos con los datos de los acelerómetros, pues ya sacamos todo. Y la librería que comentabas, entiendo que es dentro de un entorno MATLAB, que es el que estáis utilizando. Sí, no, pero no usamos ninguna librería. La librería que usamos únicamente es el software de vídeo. Estos datos, lo del MATLAB, simplemente son algoritmos programados por nosotros. Eso está hecho a mano. Perfecto, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la presentación, súper interesante y una tecnología potente. Una pregunta así a modo de ignorante y siempre yendo a la práctica. Es uno de los defectos que me han pasado, es ir a la práctica. Cuando esto funcione bien, bueno, que está bastante cerca, por ejemplo, en unas Olimpiadas,
¿el atleta podrá llevar esto, tirar y el entrenador que le diga el siguiente tiro, hazlo de otra manera porque te ha salido mal? El técnico. Hola, gracias por la pregunta. A ver, sí, el resultado en competición y el apoyo en competición puede estar más o menos regulado. Nuestro deporte permite llevar pues cardiofrecuenciómetros, el fondista puede llevar todo tipo de instrumental, siempre y cuando no esté conectado con el exterior ahora mismo. Es decir, que de hecho por la marcha lo que estamos es dándole con un Apple Watch, dándole información al deportista porque no puede salir fuera. En competición, en entrenamiento es otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, claro, pero cuando uno conoce bien, lo principal de usar la tecnología no es tanto en competición en nuestro caso, porque al final es una cosa bastante repetitiva y a lo mejor pues sí que otros sensores que también estamos usando, de glucosa, de otro tipo de cosas, pues pueden ser más importantes en ese momento. Y lo que sí sabemos es que ahí esa información que está haciendo el deportista llevando un sistema que está permitido, sí que puede estar llegando a la grada perfectamente porque está en rango de distancia. Pero otra cosa es luego las normativas de cada una de las especialidades y de nuestro deporte. Pero nuestro deporte, hemos estado hablando bastante con otros deportes y en el nuestro estamos bastante facilitado el uso de la tecnología durante la competición, siempre y cuando informe al deportista directamente. ¿Cuál sería en este caso nuestra situación? Pues si nosotros llevamos un sensor en la muñeca del lanzador que le está dando una información más el tema del vídeo, pues la información que sale es fundamentalmente la del sensor y le va a salir a él en una información privada que utiliza ahí en ese momento. Pero siempre el deportista sale de la zona de lanzamiento, se acerca a su entrenador que puede hablar con el entrenador y el entrenador ha grabado con esta misma cámara y la cámara es la que le ha dicho al entrenador lo que estamos viendo. Quiero decir que tenemos varias opciones y sí que pensamos que podemos llegar a usar en competición este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una curiosidad al respecto del análisis de vídeo, considerando las limitaciones actualmente con una cámara, con la librería que mencionas, que los segmentos no terminan de detectarlos bien. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tardáis ahora en poder dar un feedback al respecto de los momentos de inercia, del momento de lanzamiento, etcétera? Pues mira, nosotros grabamos, Juan Carlos descarga los datos, me los envía, yo los cargo en el ordenador, le doy al run y hace pum. Vale, es inmediato. ¿No hacéis ninguna compensación en el momento según los errores que veáis en el vídeo de los segmentos y nada? No, ahora mismo no. Ahora mismo estamos simplemente desarrollando algoritmos y validando y procesando. Lo que más tardamos, fíjate, es lo que es el vídeo, meterlo en la librería de tratamiento y que triture. Todo eso. Pero una vez que ya has generado, digamos, la hoja con los segmentos corporales, ya es cargar todo en MATLAB, los datos de la SIMUS y esto, y se genera el modelo en tiempo real donde ves el centro de masa del atleta por aquí y los momentos de inercia. Los angulares, perdón. Gracias. Gracias. Una pregunta. Comentabais antes el tema de las interferencias con algunos materiales. La duda es, ¿esto para adaptarlo a otros deportes en los que el material es fundamental, como por ejemplo el tiro con arco? No sé yo, tema de tamaño de los dispositivos e interferencias a lo mejor con materiales de carbono, ¿se podría adaptar? Sí, porque aquí el problema es de la IMU, que tiene un magnetómetro y el disco es de acero. Tiene todo el borde y el núcleo de acero, entonces eso ya se carga a la medida, pero si es de carbono y no hay problema. La IMU es como un reloj. Lo habéis visto, es del tamaño de un reloj, un Apple Watch. Debe tener 3x3 o algo así, de profundo 1. Muy pequeña. Vale, gracias. Esta IMU comercial. Esta es comercial. Ya si nos metemos en IMU de desarrollo, por ejemplo, un problema que tenemos que no he comentado. Esta IMU es comercial y está pensada pues para marcha, digamos para deportes no tan violentos. Pero entonces el giróscopo que tiene, que mide la velocidad angular, da 2000 grados por segundo. ¿Qué pasa? Que el primer día que hicimos así un lanzamiento, bueno, con un entrenador de lanzamientos, pero que no lanzaba el disco a tope, pues sí, todo salía perfecto. Pero ¿qué pasa? Cogimos a Marcos, cogió el disco, lo mandó a 55 metros y el giróscopo pues se saturó.
2000 grados por segundo para el giro del disco son 5 vueltas por segundo y Marcos pues lo debe lanzar a 6-7 vueltas por segundo. Entonces el giróscopo se satura, hace así, ¡pum!, y se queda plano. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya si quieres hacer algo que sea capaz de cubrir esto, pues por ejemplo, ahora tengo yo un alumno de trabajo fin de máster que ha cogido una IMU que no es comercial, digamos, es de desarrollo, y estamos intentando pues meterla en un disco para probarlo. Porque ya digo que da problemas, es que esto del lanzamiento de disco es un poco violento. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, José, muchas gracias por la experiencia.